Viernes 31 de enero, tengan todos muy buenas noches, donde quiera que me sintonicen, aquí en mi espacio de plataforma, un espacio sin censura, donde yo les voy a brindar en esta noche mi opinión personal, específicamente sobre el caso del antejuicio del doctor Norman Quijano, diputado de San Salvador por el Partido de Alianza Republicana Nacionalista Arena, y todas las implicaciones que esta situación conlleva con estas figuras que se reconocen en El Salvador, como el fuero constitucional. Bueno, en primer lugar, estamos hablando que se le atribuyen de dos delitos. Uno es fraude procesal, que al verse en su forma agravada por tratarse de funcionarios públicos, el fraude procesal normalmente es de 4 a 6 años su pena, pero se puede ver agravada entre 7 y 10 años por su condición de sujeto activo ser un funcionario público. Según el artículo 345 del Código Penal, también se le está atribuyendo la comisión o probable comisión del delito de agrupaciones ilícitas, que su regulación penal de sanción es entre 6 y 9 años, pero por su condición de funcionario, otra vez, se le agrava hasta en una tercera parte, que estamos hablando que podría ser un máximo hasta de 12 años. En el total, esto estamos hablando que estaría enfrentando, en caso de levantarse el fuero constitucional en contra del diputado Quijano, podría enfrentar un juicio en donde la pena de cárcel máxima en unión a estos dos delitos es de 22 años, considerando también que es presentada esta solicitud en una modalidad concursal. Muy bien de parte de Fiscalía este tema, muy bien de parte de Fiscalía demostrarnos que se puede intentar hacer justicia en el sentido de otorgarle la oportunidad de defensa mediante un debido proceso al doctor Quijano y darle a la vez a la población la oportunidad de que tengan un juicio en relación a ese video que todos vimos en El Salvador circular como consecuencia del juicio de Operación Cuscatlán, en donde el juez Godofredo Salazar ordenó certificar a la Fiscalía General de la República todo lo que se había desvelado en ese proceso, donde no eran imputados ningún funcionario público, para que se iniciara investigación en la Fiscalía General de la República. La investigación mencionaba al fiscal general que ya se había iniciado y que se estaba haciendo una investigación seria, amplia y responsable. Nosotros criticamos en su momento haber llamado al doctor Quijano en calidad de testigo, porque evidentemente la calidad que tenía era de imputado, y pues con esta solicitud de antejuicio y de levantamiento del fuero constitucional estamos confirmando que teníamos la razón, que el fiscal se había equivocado en llamarlo en calidad de testigo y que más bien lo que tenía que hacer era permitirle ejercer su defensa a través de primeramente el antejuicio y luego en un proceso penal conforme a las leyes de El Salvador. Ahora, ¿qué es lo que sucede con este tema del fuero constitucional? Fíjense que el fuero constitucional en la mayoría de países existe, en El Salvador existe por evitar situaciones de persecuciones políticas, de callar a los funcionarios en relación a las opiniones que se daban, sobre todo en épocas de guerra, anterior, después, y es una especie de inmunidad parlamentaria que se le otorga en algunos países para evitar ser procesados o para evitar ser detenidos, o para ambos, o para ninguno. Hay países en los que no existe el fuero constitucional, por ejemplo Suecia, ya que nos gusta tomar como ejemplo en algunos casos, ¿verdad? Los países avanzados como Suecia, pues en Suecia los diputados ni siquiera conocen el concepto de inmunidad parlamentaria y muchas otras prerrogativas que tampoco tienen los diputados en ese país. También busquemos un país más parecido a nuestra cultura, llamémoslo de esa manera, y nos encontramos que Colombia, por ejemplo, Colombia no tiene tampoco la figura del fuero constitucional, es decir, no hay inmunidad parlamentaria, no hay esa protección o esa prerrogativa a favor de los funcionarios públicos. Sin embargo, eso no significa que cualquier tribunal lo va a procesar, solamente es la Corte Suprema, es decir, la Corte Constitucional es la única que va a poder evaluar si procede o no procede un caso contra estos funcionarios. Y en ese sentido me parece que deberíamos de nosotros analizar en El Salvador si en realidad la figura del fuero constitucional debe de continuar como una figura legal de protección de inmunidad parlamentaria hacia nuestros diputados, ya que tristemente la figura se ha creado para proteger la independencia de los diputados, pero en El Salvador ha sido utilizada para prorrogar la impunidad.
para fomentar impunidad. Hemos visto diputados que salen de su cargo, que gozan de fuero constitucional y automáticamente, cuando se les han hecho señalamientos de actos de corrupción, son nombrados automáticamente por el gobierno de turno en cargos donde también gozan de fuero constitucional. Entonces, más bien pareciera que se está abusando de esa protección de la que gozan nuestros funcionarios, que es ese fuero constitucional, es una garantía de confianza que opera sobre ellos en relación a que van a actuar bien y que no debemos entorpecer su funcionamiento o su buen ejercicio de funciones, pero ha sido mal utilizada. Entonces, ¿en qué consiste este fuero constitucional? Una vez levantado el fuero, van a ser procesados como sería procesado Juan Pueblo en unas circunstancias similares, porque no podemos negar que si fuera Juan Pueblo el procesado con la prueba que tiene incorporada este requerimiento, pues Juan Pueblo ya estaría quizás hasta casi cerquita de ser condenado, ¿verdad? Pero bueno, ojalá y este análisis y este detenimiento que hemos tenido, este cuidado en analizar todos los elementos, sea aplicado en todos los juicios parejos, no solamente en casos de funcionarios de partidos grandes donde hay un respaldo de la oligarquía, sino que sea algo parejo para toda la población. Pero bueno, ¿en qué consiste este tema del antejuicio? Porque el fiscal general hemos de reconocer que tuvo el valor de hacer esta solicitud que muchos han llamado como un show mediático. Pero bueno, al revisar la solicitud nosotros vemos que sí, en realidad tiene su sustento, que pareciera que no es un show mediático, pareciera que sí se está haciendo la labor para la que se fue juramentado el fiscal general. Recordemos que yo he sido de las más críticas de su nombramiento, sobre todo por la inidoneidad de su persona hacia el cargo, la incompetencia hacia el cargo, que eso no significa ninguna ofensa, simplemente yo creo que todos concordamos en esto, y es que él no era la persona más capacitada para ejercer el cargo de fiscal general. Sin embargo, nos está demostrando que ha tenido el valor de iniciar un proceso o querer iniciar un proceso penal contra un diputado de la República, y además nos está demostrando también que se puede hacer sin violencia en derechos fundamentales de las personas y sin abusos de poder. Eso es bueno, bien por el fiscal general. Ahora, ¿qué es lo que hace el fiscal general? Él presenta una solicitud de desafuero, que es una denuncia para el antejuicio y solicitud de desafuero o levantamiento del fuero constitucional, mediante la cual la Asamblea Legislativa hay un procedimiento que ya está regulado por ley. Yo lo he dicho en otras ocasiones que es un poco contrasentido que sean juez y parte los mismos diputados, porque en realidad van a juzgar a un hermano de su causa de ahí adentro, sobre todo cuando la fracción legislativa mayoritaria es la de Arena. Entonces debería de regularse, por lo menos si no levantar o eliminar el fuero constitucional, por lo menos regularlo como se debe. Hay que hacer quizás trasladarle a la Corte Suprema de Justicia esta función de decidir si hay lugar o no a formación de causa, quizás conformar una comisión especial en el caso que los procesados sean los mismos diputados, pero hay bastante que se puede hacer, sobre todo regularlo en el Código Procesal Penal. No puede ser que tengamos alrededor de 40 artículos a partir del 119 aproximadamente del reglamento interno de la Asamblea Legislativa que regula el tema del antejuicio, y que tengamos en cambio nada más 15 en el Código Procesal Penal que nos remiten incluso al reglamento interno de la Asamblea Legislativa. Y no es que, es decir, estos espacios o vacíos de ley se van rellenando por la ley especial penal en blanco, pero no debería de ser así. El procedimiento de antejuicio debería estar arreglado en el Código Procesal Penal. Ese es otro punto que no está muy claro en El Salvador. Sin embargo, hay un reglamento interno de la Asamblea Legislativa que nos establece cómo se va a desarrollar este procedimiento para que tengamos conocimiento. En primer lugar, quiero decirles que es un proceso en donde las audiencias son públicas. Tenemos derecho nosotros como ciudadanos a verlos. Sin embargo, el reglamento también da a la misma vez la potestad que la Comisión Especial de Antejuicio decida que esto no va a ser público. Bueno, tendrían que fundamentar y explicarle a la población por qué no vamos a poder ser parte nosotros de este juicio político, porque eso es lo que es. En realidad, cuando la solicitud o la denuncia de antejuicio y solicitud de desafuero que está haciendo el fiscal general llegó a la Asamblea Legislativa, lo que se manda es que de inmediato pase a la Comisión de Asuntos de Puntos Constitucionales. Esta comisión nada más va a verificar si los requisitos de forma se cumplen.
para iniciar o dar por abierto o declarar la apertura del antejuicio. Es decir, ellos no van a entrar a valorar ninguna prueba. No se confundan, porque esta comisión es únicamente para verificar el cumplimiento de los requisitos formales de cumplimiento en la solicitud, es decir, que tengan la identificación de la persona a la que se pretende desaforar, que es la relacionada en la comisión de hechos delictivos, cuáles son esos hechos delictivos que se le atribuyen, por qué se le atribuyen esos hechos delictivos, cuál es la prueba con la que se cuenta que permiten establecer que esta persona probablemente participó en la comisión de hechos delictivos. Recordemos que como es una persona aforada, no se le puede investigar más allá de lo necesario para fundamentar una solicitud de antejuicio. Esto no significa que la prueba con la que se documenta o se sustenta esta denuncia es la prueba que se va a ventilar en el proceso penal, porque hay una etapa de instrucción en el proceso penal que es donde se recolecta en realidad más prueba o toda la prueba, tanto de cargo como de descargo, y es lo que al final permite que la Fiscalía General de la República se decante por acusar o por absolver. La Fiscalía en este momento debería, según la Constitución, continuar siendo un ente imparcial. Y a esto me refiero que todavía no puede tener formada su opinión de que el doctor Quijano es culpable o de que el doctor Quijano es inocente. En este momento lo que se está deduciendo de parte del fiscal general es que hay elementos que indican que es necesaria una investigación porque se está vinculando al doctor Quijano en la probable comisión de hechos delictivos. Así que puede haber más prueba, de hecho tiene que haber más prueba posteriormente. Bueno, una vez que se verificó de parte de esta comisión que se cumplió con todos los requisitos de forma para esta solicitud de denuncia de antejuicio y de desafuero, entonces lo que corresponde sin mayor valoración es declarar abierto el antejuicio. Es decir, esta comisión no debería de tardar mucho en dar por abierto el antejuicio. Una vez abierto pasa a la Asamblea Legislativa y el procedimiento que corresponde es comisionar a diputados para que conformen o nombrar diputados para que conformen la comisión especial de antejuicio que va a ser la que va a analizar todos estos elementos. Pero recordemos que como es un juicio político y lo que se pretende es proteger a la persona de acusaciones falsas o de persecuciones políticas, entonces lo que se va a valorar es, ¿hay elementos o no hay elementos que indiquen que esto no es una persecución política, no es una acusación falsa, sino que lo que se necesita es un proceso en donde se pueda tanto el doctor Quijano defender y además limpiar su honor y su imagen, como por otra parte la Fiscalía sustentar su caso y defender su tesis si con la prueba recolectada consideran que hay lugar para pasar a juicio. Entonces, esa determinación que tiene, ese dictamen que tiene que emitir la comisión especial va a ser para verificar y asegurarse que no estamos en un caso de persecución política. Y recordemos que esto es importante verlo porque la persona que va a ser desaforada es apartada de su cargo. Ese es un punto con el que a mí no me parece, porque en realidad la persona sigue siendo inocente hasta que es condenado en un juicio conforme a las leyes salvadoreñas, oral y público, y donde tuvo la oportunidad de defenderse. Entonces, y si esa persona se queda en sus funciones, también establece la Constitución, el reglamento y el Código Procesal Penal, que esta persona estaría cometiendo el delito de permanencia en el cargo, delito que les comento que tampoco existe en el Código Penal. Es decir, aquí hay una ausencia de legislación de parte de la misma Asamblea Legislativa, pero el caso es que es una situación muy delicada porque el procesado o la persona antejuiciada va a ser apartada de sus funciones. Pero lo importante aquí es determinar que la figura del fuero constitucional no esté siendo utilizada más en El Salvador como un método para prolongar la impunidad, que no sea un obstáculo o una manera de nosotros evadir la justicia o de evadir un proceso penal en donde nosotros podemos visualizar claramente que elementos sí hay, no se trata nada más de que vino Noé y en el caso de Operación Cuscatlán, y siendo Noé un criminal confeso, porque todos sabemos que los testigos criteriados mienten y mienten mucho y son unos criminales, y son criminales además que han confesado todos sus crímenes, no está sustentada solamente en esa declaración esta solicitud de desafuero. Hay otros elementos corroborativos, circundantes y periféricos que por lo menos permiten establecer que ya es necesario llegar a un juicio. Aquí no podemos hablar que si hubo, digamos, prueba que ha sido ilícitamente obtenida, que si el video tiene valor o no tiene valor, que si las declaraciones
puede ser mentira y entonces puede afectar la sana crítica del juez, o elementos que estamos hablando que son eminentemente procesales penales que tienen que discutirse dentro de un juicio. Nosotros no podemos estar discutiendo en este estadio de todo el antejuicio si el doctor Quijano tiene la prueba que lo determina como culpable o lo determina como inocente. De la misma manera, los diputados deben de abstenerse de emitir criterios sobre si el señor es inocente o si el señor es culpable. Porque recordemos que también el mismo reglamento reconoce la figura de la excusa. Si algún diputado considera que su juicio puede verse afectado por situaciones de que es muy amigo o muy cercano al doctor Quijano o le tiene mucho aprecio y prefiere no formar parte, que sería éticamente lo moralmente más correcto, pues entonces puede excusarse por una sola vez. De la misma manera, las partes que consideren que hay diputados que han sido o que están siendo, digamos, imparciales, por ejemplo, hay unos que ya dijeron que es inocente y otros ya dijeron que es culpable, entonces la parte acusadora o la parte defensora pueden perfectamente solicitar la recusación de esos diputados, porque se trata de que sea un juicio político, porque es político, pero lo más objetivo posible, porque recordemos que aquí estamos fuero constitucional y protección contra una persona para persecución política versus un proceso penal para persecución de justicia y que no haya evasión y que no haya fomento de impunidad en este país, y si la persona merece un proceso penal, entonces hay que dar el proceso penal tanto para ella, en favor de ella, para el ejercicio de sus derechos, como para la justicia de El Salvador, que se ventile en un juicio oral y público si hay o no hay caso y si hay o no hay responsabilidad de todos los actores políticos en este procedimiento, porque sí les comento que dentro del requerimiento está clarísimo que no es solamente él. Hay de los dos partidos políticos, se ha mencionado desde el doctor Jorge Velado, el doctor Norman Quijano, el exdiputado Ernesto Angulo, el exalcalde Ruano, y se menciona incluso que todo lo que se iba a replicar era lo que había hecho el alcalde Ruano en la alcaldía de Ilopango. Hay transcripción del video de 28 minutos, hay fijación de imágenes de ese video, en donde incluso se puede leer que se dijo que en esa reunión el doctor Quijano les ofreció disculpas a las pandillas por esos spots publicitarios en donde confrontaba de una manera directa y bien contundente a las pandillas, pero al parecer como que no había medido las consecuencias y que todos esos votos, no solo los votos de ellos, sino que la coacción que podían ejercer sobre las personas también podía afectarles numéricamente a la hora de las votaciones. Y esto también, incluso en la instrucción pueden hacerse peritajes, pueden hacer estudios, pueden hacerse mediciones y proyecciones que analicen el comportamiento electoral, porque es cierto que va a ser difícil individualizar a una persona que fue coaccionada, tampoco sería imposible, puede darse, pero el hecho es que si hubo, de conformidad con el literal B del artículo 295 de fraude electoral, un debilitamiento del ejercicio del derecho del sufragio porque las personas se les pagó para que votaran de determinada manera o se les coaccionó, que ese literal H no fue contemplado, quizás les aplica a otros actores y no al doctor Quijano, pero que se les coaccionó para no votar o para votar en determinada manera, el afectado al final es la democracia, es el colectivo que tenemos derecho a ejercer voto libre sin ningún tipo de presión, y eso es en realidad cuando nosotros decimos, o cuando el fiscal general dice hay un fraude electoral, no quiere decir que materialmente el señor Quijano fue a coaccionar o fue a pagarle a alguien para que no votara de determinada manera. Los materiales en este caso podrían ser los mismos pandilleros que son los que materialmente ejecutaron estas acciones. Entonces a eso se refiere cuando se habla de fraude electoral, porque recordemos que hay diversas modalidades de participación en el cometimiento de delitos, pero que ya estamos nosotros entrando a analizar elementos de carácter penal y de carácter procesal penal que son propios de un proceso penal. Entonces esto lo único que nos hace concluir es que el antejuicio es importante y es necesario, pero que más necesario es que se le abran las puertas a la justicia de El Salvador y que no se ocupe esta figura como un mecanismo de impunidad o un mecanismo de evasión de justicia. Pienso que sería importante ver la actuación que van a tener los diputados. Sé que están en una posición bastante difícil porque si votan a favor del desafuero, pues estarían prácticamente condenando a su partido, y si votan en contra, pues estarían siendo condenados también para las siguientes votaciones como cubridores o encubridores de la corrupción. Hay delitos más graves también que la Fiscalía no ha promovido aún. Me parece que podrían verse ocupaciones de territorio, financiamiento del terrorismo. Hay delitos de corrupción dentro de la ley
especial contra actos de terrorismo de El Salvador que no han sido ventilados, pero bueno, hay demasiadas situaciones que se pueden valorar en este caso y sí es importante recordar que el plazo, nosotros estamos hablando que esta comisión especial de antejuicio estaría contando con un plazo, digamos 15 días en caso que hayan recusaciones. Y si no hay recusaciones, entonces vamos directo. Si ya se aperturó el antejuicio, pues entonces la comisión especial va a tener 30 días para dictaminar, 60 días, prorrogables a 60 días más. Esto quiere decir que casi que estaríamos terminando para época eminentemente ya preelectoral, electoral. Definitivamente ya estaríamos terminando este proceso a las puertas de las siguientes votaciones y ahí hay otros efectos jurídicos que podríamos entrar a valorar, pero definitivamente el tiempo es bastante corto, ya se me terminó prácticamente y hay bastantes aspectos que hay que valorar en este sentido y bueno, podemos seguirlo abordando posteriormente. Lo importante hasta este momento es la fase en la que nos encontramos, no es para valorar prueba, es para proteger al funcionario, que no haya una persecución política ni una acusación calumniosa. Por lo demás, todo va a ser, todas las discusiones que se han dado en medios y en entrevistas y en opinólogos y en etcétera, etcétera, están redundando sobre discusiones que se tienen que dar dentro de un proceso penal. Eso nos indica que la única solución es esa. Ya para finalizar, quiero darles un consejo, un tip, es que, bueno, muchos no saben que cuando venden un carro tienen que irlo a descargar a Certracén. Asegúrense que el notario que autoriza la compraventa les deje una copia original, una copia certificada o un original de esa compraventa para que ustedes vayan a Certracén y descarguen ese vehículo. En muchos casos en extinción de dominio en los que los fiscales les han sacado a los procesados o a las personas que están vinculadas una lista hasta de 35 vehículos cuando lo que tienen activo quizás son 2 o 3 y todo es por no haber ido a Certracén bueno, Certracén dice la gente, pero en realidad es el registro público de vehículos automotores a descargar de su propiedad, de su titularidad, la propiedad de ese vehículo. Háganlo para evitarse problemas, aprendamos a tener prácticas que nos eviten problemas financieros, legales, procesales y de todo tipo en el futuro. Así que bueno, ese es el consejo, ese es el tip legal que les voy a dejar para esta noche. Nos vemos el próximo viernes. Recuerden que todos los días a las 7 de la noche tienen una cita con plataforma y con los diferentes actores del escenario, brindando sus opiniones personales. Esta semana estuvo súper interesante, sobre todo por temas de pensiones, temas de agua, temas de antejuicio y otros temas que en realidad vale la pena escuchar las opiniones para que nosotros tengamos de dónde opinar de una forma también objetiva, investiguemos para formarnos con criterios objetivos y critiquemos siempre con respeto. Un saludo para todos y buenas noches.